Hola a todos y a todas, bienvenidos a la Diplomatura en Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales. En este módulo le vamos a hablar de educación sanitaria como un servicio profesional que se puede ofrecer desde cualquier ámbito de ejercicio profesional farmacéutico. Mi nombre es Elena Vega, soy farmacéutica y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y actualmente soy profesora en el área de farmacia clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción. Para ubicarnos un poquito, esta clase va a estar dividida en 3 módulos que esperemos que sean breves, de no más de 20 a 25 minutos cada clase teórica. Adicionalmente les voy a dejar un par de archivos o materiales de consulta para los que quieran profundizar en este tipo de servicios profesionales. Bien, vamos a repasar algún concepto porque asumo que ya lo deben haber visto en el módulo anterior. Vamos a ver cómo se define salud. La salud, por la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no se circunscribe solo a la ausencia de una afección o una enfermedad. La idea es que la persona sana pueda llevar una vida social y económicamente productiva. Es decir, que la salud es un recurso para la vida diaria y es el objetivo de nuestra vida diaria. Posteriormente, Milton Terry propone una definición un poco modificada donde menciona que la salud es un estado, sacó la palabra completo como un abarcativo, un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de malestar o enfermedad, también sacó la palabra afección del concepto, y la Constitución de la OMS afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Desde el otro aspecto, digamos, desde la ausencia de enfermedad, podemos definir o se define la enfermedad como la alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas que pueden ser conocidas. Habitualmente se manifiestan por signos y síntomas característicos y en algunos casos la evolución es más o menos previsible. También el doctor Pedro Laín menciona que se dice que hay una enfermedad cuando el sujeto puede tener la estructura de un órgano dañado, alguno de estos órganos no funciona bien, puede tener la psiquis alterada o si está fallando su ajuste sociolaboral. Y desde este concepto se define la enfermedad como un todo y aunque se lesione una parte del organismo, todo el organismo responde. Aquí podemos ver esquematizado lo que estuvimos mencionando anteriormente, que la salud es un estado completo de bienestar, es la ausencia de afecciones o de enfermedades. Este estado completo de bienestar requiere de recursos, vida holgada, tiene que haber un buen funcionamiento somático y psíquico para que desde lo psíquico se aborde lo mental y todo influya en lo social. De acuerdo con el concepto de salud y teniendo presente que esta fue definida como un derecho humano fundamental, la Carta de Ottawa destaca algunos prerequisitos para que haya salud, y estos pueden ser la paz, que haya adecuados recursos económicos y alimenticios, que el ser humano tenga vivienda adecuada, que el ecosistema sea estable y que los recursos sean usados de manera racional y sostenible. El reconocimiento en este documento de que hay unos requisitos para la salud pone de manifiesto que las condiciones sociales y económicas, el entorno físico, el estilo de vida individual está vinculado directamente con la salud. Estos vínculos constituyen una clave para comprender a la salud como un todo y esto es primordial cuando se define el concepto de promoción de salud. Los problemas de salud pueden ser muy complejos y pueden requerir además acciones bien articuladas que combinen estrategias, métodos y técnicas. Un problema de salud puede necesitar un abordaje con múltiples dimensiones
entre las cuales se considera la dimensión educativa, más allá de la dimensión clínica, la educativa. Por lo tanto, la educación para la salud es el área que aborda esta dimensión educativa y constituye una de las herramientas primordiales a utilizar en diferentes niveles, ya sea a nivel de salud poblacional, grupal, a nivel de salud individual o en diferentes ámbitos, en la familia, en la escuela, en los centros de salud familiar, en los servicios sanitarios. Y a su vez, la educación sanitaria puede ser una herramienta que puede ser utilizada sola o en combinación con otras estrategias. Bien, entonces, ¿cómo podemos vincular el concepto de educación sanitaria con los servicios profesionales? Estos servicios se consideran parte integrante de programas de salud, ¿sí? Los servicios profesionales farmacéuticos. Por lo tanto, educar de manera permanente tanto a los otros miembros del equipo de salud como al paciente y a la comunidad pueden garantizar el uso racional de los medicamentos. La educación sanitaria se define como un proceso clave porque brinda prestación directa al público, quien es el destinatario final del servicio del farmacéutico, y por lo tanto contribuye a la obtención de resultados en salud. Como servicio profesional lo podemos plantear como un servicio individual con una actividad estructurada, que es la que vamos a ver más adelante, o lo podemos programar, como dijimos anteriormente, en el marco de una estrategia de seguimiento farmacoterapéutico como una de las intervenciones para mejorar resultados en salud. Viendo las definiciones, repasando de nuevo, la OMS define a la educación para la salud como aquellas actividades diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que promuevan la salud. Hay que tener siempre presente que el objetivo de la educación para la salud, como es el objetivo de cualquier actividad educativa, es modificar un comportamiento. Es decir, que cuando pensamos en una actividad o en un servicio profesional de educación sanitaria, necesitamos pensar en que esa persona destinataria de nuestro servicio debería modificar positivamente su conocimiento, su actitud y su comportamiento de salud. Si la actividad está involucrada hacia un grupo determinado de pacientes o hacia una comunidad, también se debería observar como resultado de nuestra intervención la modificación de un conocimiento, de un hábito. En general, la educación para la salud, uno la puede abordar como educación poblacional. La educación para la salud en su definición más amplia se puede abordar como educación poblacional sobre estilos de vida, actividades puntuales para prevenir determinadas patologías. Se puede trabajar para contribuir al diagnóstico de algún tratamiento, se puede hacer un abordaje para la toma de decisiones informadas, ya sea respecto a una prueba diagnóstica o un tratamiento adecuado. Se puede trabajar con un grupo de pacientes en aceptar alguna enfermedad que sea crónica, y también se puede trabajar en medidas de autocuidado y apoyo a pacientes terminales y familiares. En el sentido amplio es cualquier actividad que contribuya a ampliar el conocimiento de la población. Para poder educar hay que saber comunicar. Es decir, que están íntimamente relacionadas la educación con la comunicación. Entre las definiciones que vamos a revisar, vemos la comunicación en salud como el proceso de presentar y evaluar información persuasiva, interesante y atractiva que dé por resultado un comportamiento individual y social sano, ¿sí? Hay otro concepto que se relaciona, que se vincula a este, que es la alfabetización en salud, que es la que se está usando más ahora y que en inglés se la ve como está escrita ahí, Health Literacy, que son habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, ¿sí? Para promover y mantener una buena salud. En general, la alfabetización en salud supone alcanzar
un nivel de conocimientos superior, podríamos decirlo de algún modo, y un nivel de confianza que permita elegir las medidas que mejoren la salud personal y de la comunidad que habita ese individuo, mediante el cambio en los estilos de vida y en las condiciones personales de vida. De este modo, con este enfoque, la alfabetización para la salud va más allá que leer un simple folleto o informarse o leer un material educativo, como vamos a ver después, o acudir a una cita con el médico. Si la persona tiene acceso a esta información sanitaria y la puede utilizar con eficacia, la alfabetización en salud es necesaria para que el paciente se empodere de su salud, ¿sí? Y él tome las decisiones que le hagan mejor. Ahora, la alfabetización en salud está vinculada a niveles generales de alfabetización. Una baja alfabetización general puede afectar a la salud de las personas directamente, ya que limita su desarrollo personal, social, cultural y además de impedir el desarrollo de su alfabetización específicamente en salud. Otro concepto relacionado es el que menciona o que se dice como promoción de la salud. La Carta de Ottawa, que ya la habíamos mencionado en un par de diapositivas anteriores, definió a la promoción de la salud como el proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que tienen sobre su salud y para mejorarla, estableciendo además que los medios de comunicación pueden ser actores claves para promocionar la salud. Mientras tanto, la Declaración de Yakarta sobre promoción de salud en el siglo XXI, adoptada por la Conferencia Internacional sobre Promoción de Salud, que se celebró en julio del año 97, ya en aquel entonces, indicó que la capacidad de las comunidades para la promoción de la salud requiere una educación práctica, que haya acceso a medios de información, que haya acceso a comunicación tradicional y también que haya acceso, y que van a jugar un rol muy importante, que ya lo estamos viendo, las nuevas tecnologías de comunicación. ¿Sí? Es importante destacar que con la promoción de la salud se requiere llegar a grandes poblaciones o a la mayor cantidad de personas, por lo tanto es clave la utilización de medios de comunicación para promover valores de vida saludable. A modo de ejemplo podemos ver aquí, esta es una imagen extraída del Manual de Educación para la Salud de Navarra, España, que se los voy a dejar entre la bibliografía. No es una bibliografía muy actualizada, pero sí es sumamente completa y muy fácil de leer y consultar cuando uno quiere desarrollar un proceso educativo. Especialmente porque los farmacéuticos no somos educadores natos, sino que para poder hacerlo tenemos que estudiar mucho. En este manual proponen como áreas de intervención o como ejemplos de áreas de intervención para la educación para la salud, abordar problemas de salud, especialmente cuando se habla de procesos crónicos, y los clásicos que nos tienen a todos las cabezas vueltas locas son las enfermedades cardiovasculares, también diabetes, artrosis, demencias, es un poco más complejo. Y también uno podría hacer abordajes en procesos de salud más agudos, como una lumbalgia o cualquier otro problema puntual. También se puede hacer como abordaje, como educación para la salud del estilo de vida, más que nada relacionado a alimentación, ejercicio físico, manejo del estrés, etc. Y en otro punto de abordaje que puede ser es una transición vital, como puede ser embarazo, infancia, adolescencia, específicamente, envejecimiento, y algo que por lo menos en Chile nos toca muy de cerca, que es la emigración, ¿sí? Por la cantidad tanto de venezolanos como de haitianos que hay acudiendo a los servicios de salud. Nuevamente como ejemplo, un modo de una campaña educativa, Proyectos Mamás, que se dio en Córdoba, en Argentina, no es muy actual, es del año 2011 o 2012, no recuerdo exactamente la fecha, porque se encontró que el 40% de las madres
solamente practicaban la lactancia materna y entonces querían compartir o fomentar este hábito, y entonces se hizo una campaña. Algunas de las fotos están ahí en ese link si las quieren ver, con el lema "Él lo haría, vos podés", y es como para mostrar nada más que no estamos abordando específicamente un problema de salud, pero sí está vinculado a una transición vital. Entonces, para no seguir dándonos más vueltas con definiciones y educación para la salud, comunicación, alfabetización, promoción, prevención, y todas esas cosas, vamos a enfocarnos específicamente en el tema que nos compete a nosotros como farmacéuticos, y es abordar la educación para la salud, pero específicamente orientada al uso de los medicamentos. Ello no quiere decir que si hubiera una campaña educativa de promoción o de prevención o de algunos de los ejemplos que vimos anteriormente planteados, no podamos participar. Pero para ofrecerlo como servicio profesional farmacéutico y hacerlo bien concreto con lo que nosotros sabemos hacer, es la educación sanitaria sobre el uso de medicamentos. ¿Y hacia dónde apuntamos? Apuntamos a crear una actitud crítica hacia el medicamento como solución universal a los problemas de salud y hacia la publicidad de medicamentos milagrosos. Sumado a esto, piensen que se habla mucho de medicalización de la sociedad, que es un concepto que todo se resuelve con un medicamento, y ¿qué es lo que se pretende? Que cada paciente pueda recibir información actualizada, individualizada sobre su medicación, y que en este intercambio y con buenas estrategias de comunicación, como dijimos anteriormente, yo como farmacéutico ofertante del servicio pueda identificar las necesidades específicas que tiene ese paciente sobre el cual puedo hacer la educación, ¿sí? Hablo de un paciente en el marco de que yo pienso ofrecer, pero puedo ofrecerle a un grupo pequeño, puedo participar en una actividad un poco más masiva de educación. Bien, ¿cómo empezamos entonces? Lo primero, queremos hacerlo, ¿sí? Tenemos que tener en claro que en el momento que uno ofrece un servicio tendría que ser, ojalá, continuado en el tiempo y no empezar y después desanimarse y dejarlo a la mitad. Obviamente nos tenemos que preparar en el tema sobre el cual vamos a ofrecer ese servicio y tenemos que tener una planificación clara y concreta, porque de esa forma vamos a ahorrar tiempo y recursos económicos, nos vamos a sentir más seguros y podemos obtener unos resultados exitosos en un corto o mediano plazo. Bien, entonces ya sabemos que vamos a hacer actividad de educación sanitaria, la vamos a ofrecer como un servicio, la tenemos que planificar claramente. Podemos hacer un proyecto muy ambicioso y nos podemos reunir a lo mejor, no sé, con todas las farmacias comunitarias del barrio, de la ciudad. Podemos hacer un plan desde el colegio de farmacéuticos y la farmacia que quiera se suma. Si me toca trabajar en un hospital, puedo hacer educación de pacientes al alta. Si estoy trabajando en un centro de salud familiar o un centro de atención primaria, puedo trabajar con pacientes ambulatorios en alguna patología crónica. Puedo, como decía antes, hacer seguimiento farmacoterapéutico, pero en el marco de seguimiento hacer una actividad puntual educativa a un paciente en seguimiento. Independiente del tamaño de mi proyecto, necesito sí o sí seguir unos pasos que, como decíamos antes, me van a unos pasos de planificación que, como dijimos antes, me van a ayudar a ahorrar tiempo y a ahorrar recursos. También tengo que tener en claro la duración de mi plan de trabajo, ¿sí? Porque puedo hacer a lo mejor una educación de 6 meses o alguna actividad puntual de 1 o 2 meses. Entonces, ¿cómo parto? Parto con un diagnóstico de la situación, es decir, yo debo conocer dónde estoy parado, quién es mi público destinatario, etcétera, qué tipo de necesidades tiene. Planifico la actividad que voy a llevar a cabo, ejecuto esa actividad, la evalúo
Y con esta evaluación, estos resultados, puedo hacer un nuevo diagnóstico. Es un ciclo que se va mejorando siempre y todos estos pasos los vamos a ver detalladamente en lo que resta de esta clase y en las otras próximas 2 clases. ¿Cómo arranco ese diagnóstico? Ya lo dijimos, es la primera fase y es la que tiene que estar bien clara para poder apuntar los cañones a un proyecto educativo que sea beneficioso para la población y que no me genere un estrés. O sea, me va a generar un estrés, pero no tan grande al farmacéutico que va a educar. Debo determinar qué necesita la población, la población que yo atiendo en materia de salud. En base a eso voy a tener información que ya dispongo, qué perfil de pacientes atiendo, si son crónicos, si son agudos o de morbilidad, como le dicen en Chile, si son adultos mayores, si son niños, dónde está ubicada la farmacia o el centro de salud donde estoy trabajando, qué tipo de población atiende. Para eso también necesito conocer datos demográficos, claramente el target de edad es fundamental. Necesito conocer la situación de alfabetización. De nada sirve que yo haga un hermoso proyecto y la población no tenga el nivel de alfabetización suficiente para comprender mis ideas. Necesito saber cómo se maneja esa población en lo que respecta a idiomas y a vocabulario. Si voy a abordar una comunidad en particular, es necesario identificar quién es el líder, porque con esa persona es con la que tengo que trabajar codo a codo, porque es quien va a tener mejor llegada a la población. Tengo que conocer quiénes son los prescriptores y quiénes son los usuarios, qué tipo de medicamentos se usan, y es necesario tener en cuenta las creencias y prácticas locales de salud y medicamentos, porque nos ha pasado en algunos casos de abordaje en el sur de Chile, de abordaje de actividades educativas, donde la presencia mapuche y la cosmovisión mapuche influyen mucho tanto en las prácticas locales como en el uso de medicamentos. Además, tengo que identificar redes de comunicación. No es lo mismo comunicarse con alguien altamente alfabetizado que maneja internet a, como les decía, ir a una comunidad local donde las redes de comunicación puede ser la radio. Una vez que yo identifico todos los problemas o qué necesidades hay en materia de salud, claramente va a ser como se dice, las necesidades son infinitas, los recursos son finitos. Por lo tanto, yo tengo que identificar prioridades y establecerlas, porque voy a abordar un problema a la vez. Entonces, lo más efectivo es elegir un problema concreto, que este problema concreto puede salir porque a mí me interesa abordarlo o porque la misma comunidad me pidió que lo aborde, o porque el centro de salud me pidió que lo aborde, o si estoy en una farmacia comunitaria porque me doy cuenta que es un problema prioritario en el barrio donde me manejo. Y para eso procedo a estudiar a fondo el problema, las soluciones y dedicarme a planificar lo que voy a hacer para evitar ponerme unas metas imposibles que no voy a poder quizás llegar. Y una de las opciones, por ejemplo, puede ser la gravedad del tema o también el recurso que dispongo, porque a lo mejor el problema es muy grave, pero no dispongo recursos para llegar a toda la comunidad y hacer un abordaje y tengo que ajustarme a mi disponibilidad. ¿Cómo puedo obtener información de la población donde estoy trabajando? Una opción es hacerles encuestas, ¿sí? Preguntarles encuestas simples donde pueda abordar sobre qué, por ejemplo, sobre qué temas requieren más información o ser educados. Y la otra opción es aplicar metodología cualitativa o investigación cualitativa, grupos focales, trabajos técnicas de grupos nominales, se pueden hacer entrevistas personales. Estos métodos cualitativos, al hacer entrevistas con las personas, además de nos va a proporcionar el lenguaje que decíamos que necesitamos conocer para saber
cómo abordar a la población destinataria de la educación. Otro de los aspectos que necesitamos conocer para poder hacer un abordaje adecuado al destinatario de la educación o del proyecto educativo es, conociendo el proceso, supongamos que ya definí sobre qué proceso voy a trabajar, sobre qué tipo de pacientes voy a trabajar, entonces necesito conocer o tener presente las etapas del cambio de comportamiento de las personas. Y en este ejemplo vamos a ver cuáles son esas etapas del cambio de comportamiento para después ver cómo se puede aplicar en un proyecto de educación sanitaria. En la fase de precontemplación, que ahí abajo está abajo, en este caso es hábito tabáquico, sobre lo que se pretende abordar, la persona está desinteresada, es decir, no hay ninguna intención de cambio en un futuro próximo. No es que la persona no vea solución, directamente no alcanza a identificar que hay un problema con su hábito o con su estilo de vida, ¿sí? De ahí la persona puede pasar a una fase de contemplación, en la que ya tomó conciencia de que existe un problema y se empieza a pensar cómo abordar para superarlo. Pero seguimos en la fase de stand-by, podríamos decir, ¿no? Que la persona sabe que está el problema, sabe que tiene que hacer algo, pero todavía no decide pasar a la acción. En la siguiente fase, que es la de preparación, aparece la intención y a partir de ahí una toma de decisión. Y se pueden empezar a introducir pequeños cambios. De ahí se pasa a la siguiente fase, que es la acción, donde ya se empezó la modificación del comportamiento, el entorno, el estilo de vida, el hábito, con la intención de superar lo que se identificó como problema en la fase de contemplación. De ahí la persona tiene dos alternativas, que pueden ser dos caminitos posibles, ¿no? Uno, que es en la fase de acción, la mantención de cambios, donde se mantiene el cambio, se modificó el comportamiento, se mantiene el hábito nuevo adquirido, y entonces eso se puede prolongar en el tiempo y mantener un estilo de vida más sano, o la persona puede tener una recaída. Entonces, pensemos en este caso, en que yo identifico un paciente, un grupo de pacientes, esto no es individual, pero identifico un paciente que está en su fase de precontemplación y yo lo tomo como destinatario de un proyecto educativo, voy destinada claramente al fracaso, porque esa persona ni siquiera identificó que tiene un problema de salud o identificó que hay algún problema. Quizás sea más exitoso si yo me encuentro con la persona o identifico que esa persona está en una fase o de contemplación donde yo le puedo ofrecer un servicio de educación sanitaria, o mucho mejor aún si está en la fase de preparación o de acción, ¿sí? Porque en esos dos puntos es como que ya sumo mis conocimientos a la voluntad de cambio que existe en esa persona. En general, los pacientes cautivos o los pacientes conejillos de India, que caen casi, podríamos decir, de cajón en una actividad o en un servicio profesional farmacéutico, es aquel paciente que tenga algún proceso de salud crónico, porque sabemos que es una persona que va a necesitar mucha ayuda, pensando en la gráfica anterior, para mantenerse en la fase de acción y mantener los cambios de estilo de vida, y porque, bueno, en un proceso crónico claramente vamos a tenerlo cautivo viniendo a la farmacia más veces seguidas de las que a lo mejor él quisiera, y por lo tanto es más fácil de abordar o de proponer una entrevista, una charla, un consejo o lo que fuera, o la actividad que quisiéramos proponer en ese momento. ¿Qué comportamientos hay que se asocian a estos procesos crónicos? ¿Sí? Bueno, habíamos mencionado estilos de vida, alimentación, poco ejercicio físico, sedentarismo, consumo de tabacos, alcohol, estrés, estilos de descanso, estilos de sueño, etc.
Otro de los comportamientos está relacionado con la enfermedad y sus consecuencias. Una vez que la persona sabe que va a tener un proceso crónico de patología, puede tener negación de la patología, ansiedad, depresión, indiferencia, algún comportamiento asociado. Claramente, si es un proceso crónico de salud y tiene un tratamiento farmacológico, la adherencia a este tratamiento es un gran problema. ¿Sí? Las personas oscilan, hay momentos en los que adhieren y cumplen al pie de la letra, y en otros momentos pueden decidir que no quieren tomar los medicamentos en la dosis, en la forma, en la periodicidad indicada. Puede ser que no se acuerden, puede haber muchos problemas por detrás de la adherencia y de la relación de ese paciente crónico con su medicación. También hay comportamientos asociados a autocuidado, ¿sí? Alimentación, ejercicio, que están vinculados básicamente a los estilos de vida. Y también se puede educar en signos de alarma en el caso de que alguno de estos procesos crónicos se descompense. Y como última recomendación al momento de hacer el diagnóstico del proyecto, es necesario identificar contextos facilitadores, es decir, un contexto político, ¿sí? O el entorno macro, podríamos decirlo también. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una farmacia y no es mía la farmacia y el dueño de la farmacia no quiere que yo haga o desarrolle una campaña educativa, no tengo ningún tipo de facilitador para poder desarrollarla. Lo mismo pasaría si estoy trabajando en un centro de salud o en un hospital y tengo problemas con la dirección o con los mismos compañeros de trabajo que deciden que no quieren que mi tiempo de trabajo se invierta en eso porque consideran que lo puedo utilizar en otro tipo de actividades. Con respecto a los facilitadores técnicos, ¿sí? Bueno, lo que dijimos, apoyo institucional, apoyo en la gestión, si parte de mi horario, de mi carga laboral va a ser destinada a un proyecto de educación sanitaria, probablemente haya tareas que vaya a estar descuidando y por lo tanto eso voy a necesitar a alguien que me reemplace o que se haga cargo de esas actividades. Claramente, y como ya lo habíamos mencionado, los farmacéuticos no nacemos no nos capacitan en realidad en la universidad para ser educadores. Uno lo hace intuitivamente y va a necesitar mucho apoyo técnico, tanto en la formación, en las técnicas educativas, en el desarrollo, diseño de materiales, en asesorías, etcétera. Por lo tanto, se necesita trabajar en equipos y obviamente se va a necesitar apoyo económico. Si no hay dinero, en muchos proyectos pueden quedarse en actividades o intervenciones muy puntuales y no en un plan educativo más grande desarrollado como lo estamos planteando aquí. Y solo como para finalizar esta etapa, antes de pasar a la segunda clase, quiero que recuerden siempre que tanto la información sobre medicamentos como la educación sanitaria sobre medicamentos requieren de que la persona o el farmacéutico sepa comunicarse. Sin embargo, proporcionar información es más fácil que modificar un comportamiento. Yo puedo decirle perfectamente a la señora, tómelo todas las mañanas a las 8 y le informé que ese medicamento, lejos de las comidas o 2 horas antes del desayuno, como ustedes quieran, y le informé, pero no sé si esa información contribuyó a modificar el comportamiento, a que la señora se levante o a la persona usuaria del medicamento se levante una hora antes, lo tome en ayunas, etc. Entonces tenemos que tener en claro que brindar información personalizada puede ser un servicio profesional, pero una actividad de educación se proyecta en el largo plazo con la idea de que a futuro ese paciente modifique un comportamiento que redunde en una mejora en su salud. Y que la persona conozca sobre su patología o sobre su medicamento no influye necesariamente sobre la acción. Esta parte vimos entonces
repaso de conceptos, qué es educación sanitaria, promoción de salud, y empezamos con las etapas de un proyecto en el cual vamos a planificar la educación sanitaria, ojalá sobre el uso de medicamentos, como un servicio profesional. Los invito entonces a ir a la segunda parte de la clase, donde vamos a seguir con el ciclo y vamos a empezar a ver específicamente la parte de planteo de objetivos, etc. Muchas gracias por estar y nos vemos en un ratito más.